Nuestra tercera conferencia en la mañana de hoy, en el seminario Un Puente a la Esperanza, es con el Padre Pedro Justo Berrío. Él es director de la Casa de Oración San José de Nazaret y capellán del Colegio Marymount. Además, es uno de los sacerdotes que apoya a Televida en la Eucaristía diaria de nuestro canal. Padre Pedro Justo, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bien, qué gusto estar aquí y compartir con ustedes desde la fe, el dolor, la muerte, la pérdida. Desde la fe. Y como es desde la fe, pues entonces tenemos que orar antes de comenzar esta tercera parte de este seminario. No nos podemos cansar de orar, porque la oración es la distancia más corta entre Dios y los hombres, porque la oración nos permite divisar desde el monte nuestra realidad y nuestra vida. Entonces, a ver si interior y exteriormente adoptamos una buena posición para que oremos, porque todo lo que yo les quiero compartir es desde el Señor, y por eso le vamos a pedir al Espíritu Santo que use mis labios, y también le vamos a pedir que use tus oídos, que use nuestros corazones para que lo que Él va a obrar en este ratito sane nuestras heridas, limpie nuestras manchas, borre nuestras culpas, restaure nuestro corazón. Entonces vamos a orar y vamos a dejar que el Espíritu de Dios nuevamente se apodere de este lugar. El mismo Espíritu que consoló a Jesús en el sufrimiento, cuando oró en el huerto y sudó gotas de sangre. Ese mismo Espíritu actúa en cada corazón, y en esta mañana lo invitamos para que actúe consolando corazones tristes, corazones heridos, corazones angustiados, corazones atormentados, corazones confundidos. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22 que Jesús subió al monte a orar y le dijo al Padre: si es posible, aparta de mí este cáliz. Inmediatamente rectificó: que no se haga mi voluntad,
que se haga tu voluntad. Y dice la palabra que se le apareció un ángel que lo consolaba. Y ese ángel es la fuerza del Espíritu de Dios. Y posiblemente tú estás pasando por un momento duro, difícil, doloroso. Y puede que le digas al Señor: Señor, aparta de mí este sufrimiento. Pero qué bueno que usara las mismas palabras de Jesús: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y con seguridad Dios te va a enviar un ángel para que te consuele. Ese ángel puede ser un amigo, un hermano, un familiar, un conocido, un sacerdote. Ese ángel puede ser este seminario para que recibas luz y consuelo y aprendas a considerar que morir es vivir, y aprendas a considerar que la esperanza debe estar siempre por encima del dolor. Recordar también las palabras de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero después de esa palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y si tu naturaleza humana te hace experimentar abandono, y si sientes que Dios te ha abandonado, lo sientes porque realmente no es así. Precisamente en el dolor y en el sufrimiento es cuando más cerca está de ti. Entonces no te quedes solo con esa palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Avanza como avanzó Jesús y dile al Padre: Padre, en tus manos pongo mi sufrimiento, en tus manos pongo mi pena, en tus manos pongo mi tragedia, en tus manos pongo mi historia, en tus manos pongo mis hijos, en tus manos pongo mi dolor, en tus manos pongo mi hogar, porque sé que no me abandonas y estás dispuesto a estar a mi lado siempre. Pongo en tus manos esto que ahora está sucediendo en mi vida. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vas a decir conmigo: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, consuélanos en el dolor. Espíritu Santo, sé bálsamo en mis sufrimientos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien. En primer lugar, el primer puntico lo llamé priorizar. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22. Recuerden que en estos días lo escuchamos en la Eucaristía dominical. Alguien se le acerca a Jesús y le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo es parecido. Y cuando Jesús dice parecido, está diciendo que no es igual, es parecido. Pero el primero es el primero. El segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando no somos capaces de superar una pena, una tristeza, una pérdida, un dolor, yo creo que sí nos tenemos que preguntar en qué puesto, en qué lugar, en qué renglón está Dios. ¿Por qué? Porque si Dios está en el primer puesto, pase lo que pase, suceda lo que suceda en tu vida, de Él recibirás la fuerza necesaria para soportar y superar las dificultades, las tristezas, las angustias de la vida. Pero si Dios no está ocupando tu primer puesto, y si se te muere un ser querido, ¿con quién te quedas? ¿De dónde te agarras? ¿A quién acudes? Tu único hijo murió. Tu mamá murió. Pero te queda Dios. Y si te queda Dios, Él es tu soporte. Y Él es capaz de sostener tu vida. Y cuando uno tiene a Dios como soporte y sabe que Él está sosteniendo la vida, es más fácil elaborar las pérdidas, es más fácil entender la tristeza. Una mujer se me acercó y me dijo: Padre, ¿yo qué tengo que hacer para creer en Dios? Y le dije: ¿por qué me está preguntando eso? Es que necesito creer en Dios, lo necesito. No lo veo, no lo siento, no lo encuentro. Me senté a conversar con ella y comenzó a contarme su vida. Y me dijo: Padre, yo fui la niña más mimada de mi casa. Me casé con un hombre que toda la vida me trató como una princesa. Nunca me ha faltado nada, hasta hace 20 días. Papá murió. Hace 20 días mi padre murió y yo era la niña de sus ojos. Y a razón de la muerte de mi padre, a mi madre le dio un derrame. Y mi esposo salió para la finca a pagar los trabajadores hace 3 días y no sé nada de él. Y como nunca tuve necesidad de Dios, porque todo lo tuve, porque cuando uno tiene tanto, el corazón se entretiene, se embolata y hasta Dios le sobra. Entonces nunca había tenido necesidad de Él. Pero yo no sé a quién acudir. Yo no sé qué camino tomar.
dígame qué hago, dígame qué tengo que hacer para saber de Dios, para conocer a Dios, para creer a Dios, porque no tengo de dónde agarrarme. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y con toda tu alma, para que cuando pierdas algo no se te desconfigure la existencia. Pero si Dios no está figurando en tu vida, si Dios no tiene ninguna representación en tu historia, fácilmente te vas a desmoronar y no vas a ser capaz de enfrentar la pérdida, la muerte de un ser querido, el fracaso, porque si Dios no está, ¿de dónde te vas a agarrar? Por eso, el primer punto yo lo llamo priorizar. Y priorizar tiene que ver con el primer mandamiento. Pierdo mi fortuna, pero me queda ¿quién? Pierdo mi mamá, aquí está. 5 días en la cama, enfermo. Me levanté para celebrar el jueves la misa de Televida y hoy me volví a levantar para estar aquí con ustedes. Por la gracia de Dios. Mire, lo mejor de la enfermedad de estos 5 días, mi mamá. El ángel. Yo no le estaba diciendo a Dios que de manera mágica me quitara la enfermedad, pero sí le pedí que me enviara un ángel y mi mamá ahí, pendiente, atenta. Y yo sé que la voy a perder, pero cuando ella parta a la casa de Dios, estos ojos la van a perder, pero estos ojos la van a ganar. Porque cuando los seres queridos regresan a la casa de Dios, no los perdemos, los ganamos. Y cuando mamá regrese a la casa de Dios, el ser más lindo que Dios me ha dado, porque Dios me ha amado sobremanera a través de esta mujer, me ha amado sobremanera a través de esta mujer. Cuando ya no la pueda ver y cuando ya no la pueda tocar, me va a quedar Dios. Me va a quedar Dios. Entonces, ¿qué importa que perdamos mientras tengamos a Dios en la vida? Si a usted le está costando elaborar el duelo, hágase esta pregunta: ¿qué significa Dios en mi vida? Lo dice Jesús en el Evangelio: buscad el reino de Dios, lo demás se os dará por añadidura. Primero, lo primero. Priorizar. Lo demás son apegos. ¿Y qué es un apego? Un apego es el resultado del amor que se deformó, se desconfiguró. Y los apegos son la mayor fuente de sufrimiento. Hay una diferencia muy grande entre el amor y el apego. Se trata de amar, y para poder amar, poner a Dios en el primer renglón de nuestra plana. Cuando bajamos a Dios del primer renglón de la plana y subimos algo o alguien distinto a Él, comenzamos
¿A qué? A sufrir. ¿Comenzamos a qué? Entonces, cuando perdemos eso que habíamos puesto en el primer renglón de la plana, no lo aceptamos, no lo asumimos, nos resistimos. Nos resistimos. Segundo, asumir. Así lo he llamado. El segundo punto, asumir. Cuando uno está viviendo una tristeza, cuando uno está viviendo una pena, una alternativa, asuma que eso está sucediendo. Lo que no se encarna no se redime. Lo que no se enfrenta no se resuelve. Asúmalo. Esto me está pasando. No es fácil. Y puede ser que en la elaboración del duelo haya un pequeño tramo donde uno se resista a asumir lo que está sucediendo. Pero ojalá que ese tramo cada vez sea más pequeño y que usted, fortalecido por el poder de Dios, por la gracia de Dios, por la presencia de Dios y por la asistencia de Dios, pueda decir: sí, esto me está pasando. No lo voy a negar, no lo voy a evadir, lo voy a asumir. Cuando trabajaba en Santa Cruz, estaba recién ordenado, hace aproximadamente 9 años. Llegó a la casa cural una mujer, tocó la puerta, yo salí a abrir y la mujer me dijo: ¿usted es el padre? Y le dije: señora, ¿en qué le puedo servir? Y me dijo: padre, ¿tiene tiempo? Y le dije: sí, ¿en qué le puedo servir? Quiero que me acompañe a mi casa, porque tengo una niña de 6 años que se va a morir muy pronto. Y yo quiero que usted le enseñe, según la fe que usted tiene, qué hay después de la muerte. Y me impactó muchísimo eso. Y le dije: vamos. Llegamos a la casa y efectivamente había una niña en una cama de 6 años. Y me impactó muchísimo porque la almohadita donde reposaba su cabeza estaba llena de pelitos. La niña tenía cáncer. Y me dijo: padre, ¿por qué no me prepara la niña para la primera comunión? Yo sé que ella tiene 6 años, pero yo sé que si usted la prepara, ella puede hacer la primera comunión antes de encontrarse con Dios. Les confieso que no fue fácil. Susana, nunca se me va a olvidar ese nombre. Y la preparé para la primera comunión. Había que prepararla en 8 días, porque probablemente no aguantaba. Y todas las mañanas iba a la casa de Susana y le hablaba de Dios. Y le leía salmos. Y le dije: hay unas historias, hay unas oraciones muy lindas en la Sagrada Escritura. Te voy a leer algunas y tú me dices cuál es la que más te gusta. Ahora te voy a leer la historia 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Y al otro día me decía: yo quiero otra vez la historia 22. Y me decía: ¿y cómo es el cielo? Y yo le decía: el cielo está lleno de ángeles. Y allí Dios
con los brazos abiertos, te está esperando para abrazarte y vas a sentir un abrazo tan amoroso como nunca antes lo has sentido. Y me decía, ¿seguro, padre? Y le decía, Susana, seguro. Allí te van a dar el abrazo del amor eterno. Hizo la primera comunión. Le compramos una peluquita porque ya no tenía pelito. Hizo la primera comunión disfrazada de ángel. Y a los 8 días, Susana murió. Y la mamá, asumiendo con qué entereza y con qué claridad todo lo que estaba pasando en la vida de su hijita. Y para mí fue una lección de amor y un regalo maravilloso de Dios. Tanta entereza que le grabó a Susana las últimas palabras en el hospital. Y esas últimas palabras las estuve buscando para traérselas. No encontré el cassette, pero las recuerdo. No tengo miedo de morir, dice Susana. Quiero subir al cielo en escaleras eléctricas. Le fascinaba que la llevaran a los centros comerciales para subir por las escaleras eléctricas. Hay gente que dice, tengo miedo de morir. Son unos tontos, porque cuando uno muere, dice Padre Pedro, Dios lo abraza a uno para siempre. Asumir. Cuando uno asume el dolor, cuando uno asume la muerte, entonces resuelve el dolor y resuelve la muerte. Cuando uno asume la pérdida, resuelve la pérdida. ¿Qué hacemos esquivando lo que tarde o temprano tenemos que asumir? Por eso este segundo punto se llama asumir. Tercer punto, traducir. Traducir. ¿Y cuál es la herramienta que nosotros tenemos para traducir? La herramienta que los cristianos tenemos para traducir se llama es una palabra pequeñita, la fe. La mejor traductora del ser humano se llama la fe. ¿Por qué? Porque la fe nos permite ver más allá de lo que estos ojos pueden ver, escuchar más allá de lo que estos oídos pueden escuchar, experimentar más allá de lo que estos sentidos pueden percibir. La fe. Hermanos y hermanas, sin la fe me parece una utopía elaborar una tristeza, elaborar un sufrimiento, elaborar una pérdida, elaborar un duelo. Sin la fe me parece una utopía. Porque ¿qué hace la fe? Nos da la capacidad de ver más allá, de descubrir que detrás de la pérdida hay ¿qué? Ganancia. Que detrás de la muerte hay ¿qué? Vida. Eso hace la fe. Cuando uno cree, es capaz de descubrir que detrás de la dificultad hay una oportunidad y que también detrás de la oportunidad muchas veces una trampa. Solo por la fe que somos capaces de romper ciertos esquemas, de romper ciertas fronteras, de romper ciertas barreras. Y cuando uno por la fe rompe esos esquemas, esas fronteras y esas barreras, entonces aprende a ver con los ojos del corazón. Y cuando uno ve con los ojos del corazón, es capaz de traducir la fe. Hay un texto magistral
en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 22, cuando Jesús, en el amanecer, se le presenta a los discípulos caminando sobre el agua. Y ellos se asustan porque creen que ese hombre es un fantasma. Y Jesús les dice: no soy un fantasma, no tengan miedo, soy yo. Igual, cuando nos está pasando algo, nosotros creemos que es un fantasma y por eso nos asustamos. Y nos asustamos ante el sufrimiento, y nos asustamos ante la tristeza, y nos asustamos ante la pérdida. Y ojalá que fuéramos capaces de descubrir por la fe que detrás de esa tristeza, que detrás de esa pérdida, que detrás de ese dolor, que detrás de esa muerte, ¿está quién? Está Jesús. Igual, lo mismo que le dijo a los discípulos: no tengan miedo, soy yo. Ojalá que tú también sientas eso en esta mañana. No tengo miedo, no voy a estar más triste, porque yo sé que aquí está conmigo Jesús para consolarme, para fortalecerme. Yo creo, la fe que me permite traducir, yo creo que detrás de esta pena que no he sido capaz de superar, está Dios esperándome para consolarme y para fortalecerme. Jesús camina sobre el agua, ¿verdad? Y Pedro se antoja y le dice al maestro: si eres tú, mándame ir hacia ti. Y Jesús le dice: ven. Jesús le dice: ven. Y Pedro comienza a caminar sobre el agua. Y el viento comienza a soplar. Y Pedro siente miedo. Y en consecuencia del miedo, Pedro Es muy lindo que la fe sea el punto de equilibrio. Y es muy triste que el miedo sea el punto de desequilibrio. El miedo es el punto de desequilibrio. La fe es el punto de equilibrio. Por eso, una utopía, pretender elaborar un duelo, una pérdida, una tristeza, sin la fe. Jesús camina sobre el agua, no por el aire. Y cuando digo que camina sobre el agua, es que eso quiere decir que se le mojaron ¿qué? Entonces usted me puede decir: padre, entonces es falta de fe que yo esté tan triste, es falta de fe que yo esté tan angustiada, es falta de fe que yo tenga tanto dolor en el alma por la pérdida o por mi ser querido que hace pocos días regresó a los brazos de Dios. ¿Es falta de fe? No, falta de fe si te hundes. Pero estás triste, estás autorizado, estás autorizada a que se te mojen los pies, es decir, a que vivas esa tristeza, porque la fe no es para sacarte de la realidad. La fe no es un sedante. Estás en contacto con la realidad, te está doliendo, estás sufriendo, pero con la diferencia de que no te vas a hundir, no te vas a hundir. Y acá está la grandeza de la fe, que a pesar del dolor, que a pesar de la tristeza, que a pesar de la angustia, que a pesar de lo que estás sintiendo, no te vas. ¿Qué es lo que nos hunde?
¿Qué es lo que nos mantiene en equilibrio? A eso lo llamamos traducir. Cuarto, hablemos de la esperanza. Siempre hemos escuchado que la esperanza es lo último, y hoy les voy a enseñar algo. La esperanza es lo primero que tenemos que aprender a cultivar. No piense solamente que la esperanza es lo último que se pierde. Piense que usted debe aprender a cultivar la esperanza, y que la esperanza es la capacidad de considerar que a pesar de la tragedia de hoy, mañana es un nuevo día. Que a pesar del aguacero, del nubarrón, el sol va a volver a salir. La esperanza es considerar que los problemas no son eternos. Cuando uno está viviendo una dificultad, un problema, uno se encascara en el problema y uno cree que ya de ahí no va a salir. ¿A quién le ha sucedido? Levante la mano a los que les ha sucedido eso. Ya de esto no salgo. ¿Ven? Y si nos pasa a todos es porque nos falta ¿qué? ¿Y qué más? Esperanza. Cuando yo tengo esperanza, soy capaz de considerar que los problemas no son eternos. ¿Ustedes saben qué me pasó en estos días? Por un pequeño problema que tengo de salud, una persona se me acercó, una señora muy querida, y me dijo: ay, padre. Y lo peor es que uno no se alivia de eso. Me mató, ¿sí o no? Y eso me dolió tanto, y le dije: señora, no le admito, con todo lo que la quiero, no le admito esas palabras. ¿Qué importa que yo no me alivie de esta dificultad que tengo? Pero importa mucho que me enferme de desesperanza. Está bien, puede que no me alivie, puede que mi reflujo gástrico no se resuelva, pero que no me enferme ¿de qué? De desesperanza. Pero Dios es muy grande y en camino largo hay revancha. Al otro día salí con una dirigida espiritual a almorzar, y fue muy lindo porque en el almuerzo me dijo: padre, no le ponga de esta salsa a su carne todavía. Y le dije: ¿qué me dijo? ¿Todavía? Me dijo: sí, todavía, porque usted se va a aliviar y después le va a poder poner otra vez de esa salsa a la carne. Le dije: señora, no le agradezco la invitación a almorzar. Le agradezco, ¿sabe qué? Una palabra que usted me acaba de decir: todavía. Todavía. ¿Qué significa ese todavía? Que hay esperanza. Entonces, ustedes y yo,
que somos hombres de esperanza, que Dios nos educó en la esperanza, tenemos que cultivar todos los días la esperanza. Un rey hizo una fiesta para celebrar su cumpleaños. Invitó a muchas personas importantes, representativas del reino. Y el sabio del reino le llevó una cajita de cartón, bien envueltica. Y todo el mundo le llevó regalos grandes, inmensos, descrestantes. Y le dijo al rey: Rey, acá está mi regalo. No lo puedes abrir hasta cuando no tengas una dificultad. El día que esté sucediendo algo bien duro en tu vida, puedes abrir la cajita. ¿Ustedes ya se sabían esa historia? Menos mal. Bueno, entonces este rey, que nunca había tenido problemas en su vida, nunca había tenido dificultades en su vida porque la había pasado muy bien, comenzó a añorar una dificultad. ¿Cuándo será que me sucede algo bien difícil para abrir el regalo que me trajo el sabio? ¿Cuándo será? Y a los 3 años le sucedió algo muy duro al rey y dijo: esta es la oportunidad para abrir el regalo del sabio. Y destapó la cajita, y dentro de la cajita había un pequeño pergamino. Desenrolló el pergamino, y ¿saben qué decía en el pergamino? Mi rey, no te preocupes, esto tan duro que está sucediendo en tu vida también pasará. ¿Cómo se llama eso? Le di un regalo pequeño, le dio un regalo inmenso. En esas palabras le dio lo que otros no le podían dar. Lo llenó de esperanza. Nosotros que creemos, nosotros que esperamos, somos capaces de considerar que cuando se pierde, se gana, y que cuando se muere, se vive. A eso lo llamamos esperanza. Quinto, elaborar. Así he llamado el quinto puntico, elaborar. Y para hablarles de este quinto puntico, pues me tengo que referir a un texto en el capítulo 14 de Mateo, versículo 13 y siguientes. La muerte de Juan el Bautista. Ustedes no trajeron Biblia, ¿cierto? Ni nada, que me di cuenta. Muy rico. Felicitaciones a los que trajeron Biblia. A todas estas cosas hay que traer Biblia, así uno pierda la traída. Pero hay que traerla. En ese texto habla de la muerte de Juan el Bautista. Dice la palabra: cuando Jesús recibió la noticia de la muerte de Juan, se retiró a solas. ¿Ustedes saben qué le pasó a Juan? Claro. ¿Lo recordamos? A Juan le pasó algo muy duro. Juan Bautista, primo de Jesús, fue quien bautizó al maestro. Él fue el que dijo: no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Entre ellos había una linda relación. Y Jesús recibió la noticia de Juan. Mataron a Juan. Y a Juan lo mataron por decir la verdad. Herodes lo tenía encarcelado y le daba miedo matarlo porque el pueblo tenía a Juan por profeta. Y la que no estaba muy conforme con que Juan estuviera vivo era Herodías. Porque Juan le decía a Herodes: no es lícito que tú estés con la esposa de tu hermano.
Entonces Herodías estaba buscando la oportunidad para sacarse la piedrita del zapato. Y en un cumpleaños de Herodes salió a bailar la hija de Herodías. ¿Cómo se llamaba? Salomé. Le gustó mucho al rey la danza de esta niña, y cuando terminó la danza le dijo: pídeme lo que quieras. Y la niña fue y le dijo a la mamá: Herodes me está diciendo que le pida lo que quiera. ¿Qué le pido? Y la mamá le dijo: la cabeza de Juan. Dile que te den una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Doloroso, ¿no? Y así fue. Y esa noticia la recibió ¿quién? Y por eso Jesús se va, se retira a solas, a vivir su ¿qué? Su dolor. Muchas personas se le acercan a uno como sacerdote y me dice: padre, yo estoy muy triste, usted sabe que se me murió mi hijo, usted sabe que se me murió mi esposo, usted sabe que se me murió mi esposa, usted sabe que se me murió mi hermano, y en mi casa no me dejan llorar. Y si me ven llorando se enojan conmigo. Por favor, hay que respetar el dolor del otro. Y hay que permitirle al otro el llanto. Con seguridad Jesús se retiró a solas a vivir su pena. Pero esa es la mitad. Cuando la gente se dio cuenta de que estaba solito por allá viviendo su pena, salió a buscarlo y le llevaron muchos enfermos. ¿Y saben qué hizo Jesús? No se quedó contemplando su tristeza. Sabía que el pueblo y la necesidad de muchos hombres y mujeres lo estaban reclamando. Entonces vivió su momento y salió otra vez a cumplir la misión del Padre. ¿Qué significa esto? Que usted puede estar triste y tiene derecho a llorar, pero no se vaya a quedar ahí. Tiene derecho a mojarse los pies, pero no se vaya a hundir. No, usted tiene que ser valiente, usted tiene que ser fuerte. A usted la fe le tiene que servir para superar ese dolor. Porque saben una cosa, la tristeza se puede convertir en una excusa para evadir la realidad y para no comprometerse más con su hogar, con sus hijos, con su pareja, con su trabajo, con su historia, con su destino cotidiano. Mientras te escondes y haces de la tristeza una disculpa o una excusa para no querer salir, tus otros hijos, el resto de tu vida se queda a la deriva. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tienes derecho a vivir tu tristeza, pero no te quedes ahí. Hay que salir y comenzar a hacer los primeros pinitos para superar eso tan doloroso. Porque la vida tiene que seguir, porque la vida tiene que continuar. No hagas de la tristeza una excusa para evadir tu compromiso con la realidad, con tu hogar. Me mataron un hijo, pero tienes 4 más. ¿Y cómo es posible que te vas a encerrar a lamentarte todos los días por la pérdida de tu hijo, cuando los 4 que te quedan te necesitan presente para seguir respondiendo a los desafíos de una sociedad que se quiere robar los hijos?
Entonces, elaborar, viva su momento de tristeza, tiene derecho a estar triste, puedes llorar, no te tienes que esconder, pero ten cuidado, no te quedes ahí porque la vida continúa. Séptimo, el dolor como escuela. El dolor es escuela. ¿Qué dice la carta a los hebreos? Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. No le tenga miedo al dolor. No lo busque, porque sería enfermizo uno ir detrás del dolor. A ver, ¿dónde sufro? ¿Con qué me golpeo? ¿Con qué me hago daño? ¿Qué hiciera para llorar? No lo busque. Tampoco lo evada. Enfréntelo. Y cuando uno enfrenta el dolor, madura, crece, asciende, progresa, porque el dolor es una escuela que purifica. Él, siendo el Hijo único de Dios, aprendió sufriendo a obedecer. El oro en el crisol, la plata en el martillo y el ser humano en el sufrimiento. Ojalá que aprendiéramos que el sufrimiento es una escuela que produce crecimiento. ¿Cómo aprendemos en el dolor? Y esto que les estoy diciendo, yo quiero que ustedes lo confirmen. Levante la mano aquel que puede decir, a través de una dificultad, a través de una tristeza, a través de una pérdida, crecí. Produce crecimiento. Entonces, no es que Dios nos quiera ver sufriendo. En los planes de Dios no está que suframos, pero Dios permite el sufrimiento porque sabe que esa es una buena herramienta que nos hace crecer y madurar como hijos. Punto número 8. Morir es regresar. ¿Morir es qué? ¿Y por qué regresar? Porque un día salimos de las manos. ¿Quién fue el que nos hizo? Él fue el que nos hizo. Eso no se nos puede olvidar. No a nosotros los cristianos católicos. Es posible que al mundo entero se le olvide. Y es posible que resulten N teorías diciendo lo contrario. Pero ustedes y yo creemos que salimos de las manos ¿de quién? Y también creemos que esas manos nos ¿qué? Nos sostienen. Y también que creemos que esas manos nos esperan. Digan conmigo, las manos de Dios me crearon. Las manos de Dios me sostienen. Las manos de Dios me esperan. Esa es nuestra verdad. Esa es nuestra verdad, queridos hermanos y hermanas. Salimos de Él, nos movemos, existimos por Él y regresamos a Él. ¿Qué sucede? Que en el trayecto se nos olvida. Se nos olvida, y cuando al ser humano se le olvida en el trayecto de dónde viene y para dónde va, ¿qué? Se pierde. Y por eso el hombre de hoy está perdido, porque se le olvidó la procedencia y se le olvidó
el destino final. Yo sé que procedo de Dios, que me muevo, existo gracias al poder de Dios. Y yo sé que mi destino definitivo es en el Señor. No le tengan miedo a la muerte. No le tengan miedo a la muerte, porque cuando muramos, al otro lado nos está esperando Dios, así, para darnos el abrazo del amor eterno. ¿Saben por qué? ¿Para qué Jesús murió? Para que usted y yo le quitáramos el miedo a la muerte. Sí. Él dijo, miren que no me pasa nada. Y se entregó. Y tenía toda su confianza puesta en el Padre y sabía que el Padre no lo iba a defraudar. Porque Dios no defrauda a los que confían en Él. Yo me entrego y yo sé que el Padre no me defrauda. ¿Y qué hizo el Padre? ¿Lo qué? Digan duro. Más duro. ¿Lo qué? Lo resucitó. Entonces Jesús muere para que tú y yo le quitemos el miedo a la ¿qué? Mira, es como cuando un papá le dice al niño, hijo, pasa. No, papi, pasa tú primero. Y el papá le dice, voy a pasar. Mira, no me pasó nada. Entonces ya el niño, ¿qué hace? Porque al papá no le sucedió eso mismo. Jesús venció la muerte. Y si Él es vencedor de la muerte, todos los que creemos en Él, todos los que nos adherimos a Él, también somos vencedores de la muerte. Por lo tanto, para los que creemos en Cristo, morir es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.